Muchas veces un pasatiempo o un hobby nos gusta tanto que en algún momento determinado nos empezamos a plantear si nos dedicaríamos profesionalmente a eso que nos gusta. Si ustedes disfrutan de la fotografía, por ejemplo, tanto como yo, quizás ya se hayan preguntado si se quieren dedicar profesionalmente a la fotografía. Hoy hablaremos de cómo dedicarse a la fotografía. Transformarse en profesional de la fotografía es un gran riesgo, porque muchas veces es lanzarse a la pileta sin saber si hay agua adentro. Casi siempre, para dedicarse de lleno a la fotografía, uno quizás tiene que dejar un trabajo previo, un trabajo estable con un salario fijo, con vacaciones pagas y demás beneficios que en general nos da la relación de dependencia. Pero ahora tenemos que ser fotógrafos profesionales, salir de la zona de confort, dejar muchas de esas cosas que uno daba por sentado y empezar a meterse en un nuevo territorio. Ese paso, esa decisión, es una de las más difíciles de tomar, es cierto, pero no es la única. Muchas veces uno corre el riesgo de idealizar algo. Cuando idealizamos algo, corremos el riesgo de llevarnos una desilusión. Las desilusiones pueden ser muy dolorosas. Por eso este video busca ahorrarles posibles desilusiones que puedan tener si se quieren dedicar profesionalmente a la fotografía. En mi escuela de fotografía muchas veces se me acercan los alumnos y me preguntan cómo empezar a ser fotógrafos profesionales, cómo empezar a trabajar. Y noto que enseguida se llevan uno de los grandes golpes del fotógrafo profesional. Y este es un golpe, una sorpresa, yo quiero que ustedes se ahorran. Si yo estuviera delante de alguno de ustedes en este momento, se estuviera planteando ser fotógrafo profesional, les haría una pregunta. ¿Por qué querés ser fotógrafo profesional? Si la respuesta es porque amo hacer fotos, quizás estén por el camino equivocado. Y no digo que no haya que amar la fotografía. Hay que amar la fotografía y hay que amar hacer fotos. Pero hay que ser conscientes qué significa ser fotógrafo profesional. Porque quizás le está faltando información en este momento. Información que ahora les voy a dar. Un dato que muy pocos saben de los que aún no se dedican a la fotografía es el siguiente. Lo que menos hacemos los fotógrafos es hacer fotos. Lo que menos hacemos los fotógrafos es hacer fotos. En este momento me los imagino mirando el video y decir, ¿cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? ¿El fotógrafo no saca fotos? La verdad es que el 99% del tiempo los fotógrafos profesionales dedicamos a otras cosas que no son hacer fotos. Y solamente el 1% del tiempo restante es el tiempo dedicado a hacer fotos. El 99% del tiempo estamos haciendo otras actividades, que muchas veces tienen que ver con sacar fotografías, sí, pero no es sacar fotos. No es tener la cámara en la mano y hacer lo que más nos gusta. Ser profesional es dedicarle la mayor parte del tiempo a otras actividades, como buscar clientes, reunirse con los clientes, tener entrevistas, buscar proveedores, reunirse con esos proveedores, manejar la parte financiera de la empresa, porque si vamos a ser profesionales tenemos que vivir de la fotografía. También tenemos que manejar la difusión de nuestro trabajo, manejar las redes sociales, que aunque parezca una pavada lleva muchísimo tiempo. Los que me siguen en Instagram, por ejemplo, sabrán perfectamente que no soy un gran actualizador de Instagram. Lo estoy intentando cambiar. Otra de las actividades, por ejemplo, que me lleva mucho tiempo es contestar decenas y decenas de mensajes todos los días. Mensajes que muchas veces no representan ninguna ganancia económica para mi negocio. Pero son muchas las actividades que se hacen en el día a día que nada tienen que ver a lo mejor con hacer fotos. Por ejemplo, algo que me lleva mucho tiempo es ir en el auto de un lado para el otro, en reunión en reunión. Y eso, aunque quieran o no, es mucha pérdida de tiempo. Y como esas, muchísimas otras actividades y un largo etcétera que no podría ni siquiera describir en su totalidad. Por eso es importante desmitificar la parte romántica de ser fotógrafo. Ser fotógrafo es hacer fotos, pero ser profesional de la fotografía es hacer un montón de otras cosas que no es hacer fotos. Ser fotógrafo profesional es ser dueño de nuestro propio negocio y como tal hay que tratarlo como un negocio y estar atentos a un montón de actividades y responsabilidades que un negocio conlleva, sea de fotografía o sea de cualquier otra cosa. Conozco infinidad de fotógrafos profesionales muy talentosos, mucho más talentosos que yo, pero que jamás podrían ser fotógrafos profesionales porque no tienen capacidad de gestión. Es importante entender esto. Uno debe ser capaz de autogestionarse, de autoexigirse, porque eso es ser dueño de tu negocio. Ser tu propio jefe no siempre es tan fácil. Hay mucha diferencia entre ser fotógrafo profesional y ser fotógrafo como hobby, como pasatiempo. Cuando uno realiza fotos como pasatiempo, uno lo hace cuando tiene ganas, cuando quiere despejarse de otra cosa, hace las fotos que uno le gusta hacer, en el momento que uno le gusta hacer. Cuando uno es profesional, la cosa cambia. Ya deberán empezar a hacer fotos por obligación. Tengan ganas o no tengan ganas de hacerlas. Quieran desconectarse o no quieran desconectarse. Les gusten las fotos que están haciendo o no les guste lo que están haciendo. Porque eso pasa también
con el mundo profesional. Quizás estén haciendo fotos que no disfruten tanto de hacer, pero la tienen que hacer por obligación. La obligación cambia todo lo demás. Sé lo que están pensando. Quizás estén pensando, no, pero yo siempre disfruto de hacer fotos. A mí me encanta hacer fotos. Bueno, si disfrutas de hacer fotos, es necesario que recuerdes lo que dije antes. Tendrás muy poco tiempo para hacer fotos. Un aficionado muy probablemente tenga más tiempo para hacer fotos que un profesional. ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser eso? Exacto, y lo repito, el 99% del tiempo el fotógrafo profesional no hace fotos, hace otras actividades. Y solo el 1% del tiempo restante es el tiempo que le dedicamos a hacer fotos. Entonces, mi consejo es aprovechen ahora, aprovechen el tiempo ahora que no son fotógrafos profesionales para hacer fotos, para hacer todas las fotos que tengan ganas, con las que suenen hacer. Aprovechen el tiempo para juntar material para luego mostrar. Es importante, antes de ser fotógrafo profesional, tener mucho material, hacer mucha cantidad de fotos, tener algo que mostrar, algo que nos represente, algo que diga, esto es lo que somos. En la fotografía no hay currículum válido. Nuestro currículum son nuestras fotos y por eso es importante hacer mucha cantidad cuando podemos hacerlo. Porque a medida que el tiempo pase y tu negocio de fotografía vaya mejorando, profesionalizándose, y le vaya mejor y mejor y mejor, menos tiempo tendrás para hacer fotografía y más tiempo deberás estar gestionando tu negocio. Aunque suene paradójico, es así. Mientras mejor funciona un negocio de fotografía, menos tiempo tenemos para hacer fotos. A una aclaración, obviamente no todas las ramas de la fotografía son así, pero la inmensa mayoría es así. Y es importante que el 99% de ese tiempo que le dedicamos a no hacer fotografías no nos agobie, no nos deje cansados, agotados, que no nos pase que cuando llega ese 1% del tiempo donde tengamos que hacer fotos, ya estemos cansados, que no tengamos ganas. Porque para hacer buenas fotos hay que estar despiertos, creativos, tener ideas, disfrutar de lo que hacemos, disfrutar tanto como disfrutábamos cuando éramos fotógrafos aficionados, porque eso es lo que hace un buen profesional, dedicarle poco tiempo, mucho tiempo a la gestión del negocio, poco tiempo a la fotografía a lo mejor, pero ese tiempo explotarlo a full. Por eso, si quieren vivir de la fotografía, mi consejo es que antes de preguntarse si son buenos fotógrafos, se pregunten si son capaces de gestionar su propio negocio, de ser sus propios jefes, de administrar una empresa. Si se sienten preparados, entonces sí es momento de comenzar. ¿Y cómo? Como les dije antes, lo importante es tener mucho material para mostrar. Por eso, tengo una pregunta para hacerles a los que se estén preguntando, planteándose si ser fotógrafo profesional o no. ¿Están haciendo fotos en este momento o están perdiendo tiempo mirando Netflix? Pregúntenselo y respóndanselo ustedes. Aprovechen el tiempo para hacer fotos. Perfecto, ya tengo mucho material. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? Lo primero, por supuesto, es recurrir a amigos, familiares, gente de confianza, dependiendo del rubro que uno se quiera dedicar. Por ejemplo, en mi caso, en la fotografía social de bodas, estoy hablando de preguntarle a los amigos si quieren que sea el fotógrafo de sus bodas, a los familiares, hacer fotos a los que uno tiene cercano. E importante, si quieren ser profesionales, pónganle un valor a su trabajo. Gratis, nunca, sin importar qué tanta confianza tengan. Luego, cuando ya tengan un negocio más grande, sean más profesionales y todo vaya bien, quizás le pueden regalar a un familiar o un amigo, como en la fotografía de bodas, por ejemplo, en mi caso, el trabajo de ustedes. Pero no cuando estén arrancando, porque tienen que vivir de la fotografía. Arranquen trabajando con el equipo técnico que tengan, pero plantéense, pregúntense qué equipo quisieran tener, porque esa tiene que ser su primera meta. Trabajar para acceder a ese equipo con el que sueñan. Y para hacer cálculos, uno tiene que agarrar al primer cliente que tuvo, preguntarse cuánto ganó y preguntarse cuántos clientes como ese necesitaríamos para, primero, sobrevivir mensualmente. Y segundo, no solamente sobrevivir, sino ahorrar para poder acceder a ese equipo técnico con el que soñamos. Y ahí está la clave, hacer cuentas. Ese primer cliente quizás nos ponga contentos, pero luego y pronto descubriremos que ese primer cliente no alcanza, necesitaremos más. La clave es hacer cuentas para calcular cuántos clientes necesitamos para que nuestro negocio sea rentable. Lo segundo que hay que hacer es ver quiénes son nuestros colegas, qué estilo tienen, qué fotografía hacen, cómo llegan sus clientes a ellos y plantearnos nosotros cómo nos diferenciamos, por qué nos elegirían a nosotros en vez de a ellos. Nos tenemos que plantear también si vamos a seguir la tendencia fotográfica del momento o buscaremos un estilo propio. Y si buscaremos un estilo propio, ¿tenemos la capacidad de crear un estilo propio? ¿Somos capaces de tener un estilo que además a la gente le guste? Esa es otra de las preguntas que hay que hacerse. Como verán, ser fotógrafo profesional es llenarse de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo accederán nuestros clientes a nosotros? ¿Cómo le mostraremos el trabajo? ¿Cómo le entregaremos el material una vez realizado? O la gran pregunta del millón, ¿cuánto cobraremos por nuestro trabajo? Y sí, es necesario contestar todas esas preguntas, pero solamente es necesario contestar esas preguntas si antes pudimos contestar la siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a dedicarle el 99% de tu tiempo
a algo que no es hacer fotografías para que luego te paguen por el 1% del tiempo restante? Si la respuesta es sí, entonces no te pierdas los próximos videos que haré, porque haré un video sobre cómo hacer un presupuesto, cómo comenzar en el negocio de la fotografía, qué equipo recomiendo para comenzar en la fotografía y cómo gestionar nuestro propio negocio. Como verán, la vida de fotógrafo profesional no es lo que mucha gente se cree, no estamos todo el día haciendo fotos, no es así. Pero algunos disfrutamos también de las otras tareas, porque eso es importante que lo diga. Yo también disfruto de las otras tareas, si no, no podría hacerlo jamás. Así que ya saben, si se quieren dedicar a la fotografía, hagan muchas fotos y vayan haciéndose estas preguntas y buscándole respuestas a estas preguntas. Y ya saben, suscríbanse a mi canal con el botoncito que figura acá abajo, dejen comentarios, dejen likes, porque pronto vamos a subir más y más videos. Cualquier duda que tengan, inquietud que tengan, me la hacen. Yo se las responderé o con un comentario, con un mensaje privado o con otro video. Los espero en el próximo capítulo. Gracias por estar.